Hola, buenas tardes a todos, tanto a los que estáis aquí en el Salón de Actos del Colegio de Economistas, como todos aquellos que nos están siguiendo ahora mismo por streaming y, como no, a nuestro autor del libro que presentamos hoy, don Carlos Sauma. Bienvenido, Carlos. Es un placer contar contigo, que además que nos presentes aquí tu libro. Voy a comentar brevemente algunas líneas de un amplio currículum que, como estaba comentando con Carlos hace un momento, tenía la sensación de estar delante de un hombre del Renacimiento por la combinación de conocimientos que tiene, su puesta en práctica en toda su trayectoria profesional, y es un verdadero honor estar contigo, Carlos. Muchas gracias por venir. Estar aquí. Bien, pues os comento para que entendáis en su amplitud lo que os estaba trasladando. Carlos de Lama es doctor en Economía y Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Madrid, universidad por la que también es licenciado en Filosofía. Además, es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid. Es MBA por la Carnegie Mellon. Es profesor universitario de numerosas escuelas de negocios, tanto a nivel nacional como internacional. Es doctor honoris causa por la Universidad de las Américas en Missouri. Ha recibido la Cruz de Alfonso X el Sabio. Es miembro del Grupo de Contacto Académico de la Convención Europea, que redactó la Constitución Europea, y además asesor de la Unión Europea en los tratados de paz de la antigua Yugoslavia. Fue socio director de consultoría de Ernst & Young en España, que conocemos hoy por Ernst & Young, y director de la División de Gobierno y Empresas Públicas de Arthur Andersen. Ha sido consultor de Naciones Unidas y de la Unión Europea. Su trayectoria profesional la ha desarrollado en 12 países y habla 5 idiomas. Todo un lujo, Carlos, contar contigo. Y ya sin más, él nos va a comentar su libro. Si os parece, haces la exposición y al final hacemos un coloquio, o perfecto. Como tú me digas. Sí, yo creo que muy buen formato. Sí, pues estupendo. Bien. Pues Carlos. Pues estupendo, pues muchas gracias por tu presentación. Después de oírte me están dando ganas de leer el libro, a ver qué digo. Y gracias al colegio por la oportunidad de estar aquí, especialmente a Pascual Fernández como decano y a Rafael por la labor y colaboración que me han permitido hoy estar con todos los presentes y en ausencia, y gracias a los asistentes a este acto. Pues cuando estudiamos las crisis y analizamos todo el proceso, desde la génesis, el desarrollo, las consecuencias, descubrimos que con frecuencia los gobiernos cometen unos errores que causan auténticos daños colaterales. Y estos daños son de tal envergadura que desvelan deficiencias en los fundamentos teóricos de los sistemas y modelos económicos con los que se está trabajando. Incluso en algunos casos encontramos que hay gobiernos que aplican mal modelos superconocidos. Por ejemplo, tenemos a Keynes, todo el mundo conoce a Keynes, ¿no? Un economista británico que analizó en profundidad la crisis del 29, del siglo pasado, y descubrió que la teoría económica vigente, que era el clasicismo liberal de aquel momento, pues no aclaraba la situación real que se estaba produciendo. El clasicismo decía, como tal liberal, que había que dejar la economía cuando se desajustaba, que de forma automática iba a buscar el equilibrio, y que en este caso, que había habido un retroceso en la demanda que había producido desaceleración productiva y por tanto paro, y ese paro estaba siendo un problema social que además, al dejar sin dinero a familias enteras, producía más bajada en la demanda, pero el modelo decía, bueno, en esta situación bajarán los salarios, esos salarios permitirán que estaban creando la oferta porque buscaban trabajo, sino que esa oferta no era vertical por el número de los que estaban buscando trabajo, sino que según bajaba los salarios,
pues se iba rigidizando, se iba cambiando la vertical hasta ponerse horizontal y, por tanto, había un momento en que por debajo de ese salario había una gran resistencia a bajar más. ¿Por qué? Él analizó que posiblemente la causa era la actividad sindical, pero el caso es que en vez de cortarse la demanda laboral con una recta y, por tanto, manteniendo el empleo a causa de bajar salarios, encontraba que lo que se hacía es mantener salarios pero perder empleo. Entonces él se le ocurrió, dice, bueno, volvamos al origen. Si el problema se inició por una caída en la demanda, estimulemos la demanda. Y la otra genialidad de Keynes, que quiero resaltar, aunque todos las conocéis, es que analiza los componentes de esa demanda y ve que la demanda está constituida por el consumo, hay otro componente que es la inversión, otro que es la exportación y un último que son los gastos del gobierno. En la situación de crisis y de paro, pues el consumo estaba caído y no había forma de estimularlo porque la gente no tenía recursos. La inversión tampoco, porque habíamos tenido, entre otras cosas, el crack de la bolsa del 29 y los inversores estaban arruinados, incluso algunos se había tirado por la ventana y tenían la oficina en un rascacielos. Del comercio exterior, pues no había gran control. La solución estaba en los gastos del gobierno. Luego, su idea es, hagamos que el gobierno gaste, haga obra pública, invierta, cree empleo, esos empleados tendrán fondos para ir gastando y entonces realimentamos positivamente la actividad económica, con lo cual saldremos de la crisis. Lo mejor de todo esto es que los Estados Unidos se lo creyeron, lo aplicaron y funcionó. Aplicando Keynes, haciendo obra pública, los Estados Unidos salen de la crisis y les va tan bien que incluso después de la Guerra Mundial, que por supuesto a lo largo de la guerra tienen que hacer mucha inversión en armamento fundamentalmente, pues siguen manteniendo técnicas de Keynes, incluso desarrollan un modelo de inversión que se retroalimenta y que hace de motor de la economía, que es el hacer autopistas, que eso permite ir más lejos de la ciudad y permite desarrollar zonas suburbanas para viviendas, para centros comerciales y con lo cual hay más demanda de vehículos, con los más vehículos hace falta más autopistas y en ese triángulo inversión en infraestructuras, vehículos y desarrollo suburbano, pues hay un motor que funciona en los Estados Unidos durante años con gran éxito. Incluso en España hay un momento que le importamos y nos va bien durante la época en que ese modelo funcionó. Pero, ¿qué ocurre? Pues que Keynes no funciona siempre. Por ejemplo, tenemos otra época de crisis en América del Sur, se intenta aplicar la técnica de desarrollar la economía en base a gasto público. Como en aquel momento no tenían grandes fondos, recurren a crear dinero y darle a la moviola de imprimir, con lo cual crean una inflación que recordaréis de hasta 2 dígitos. Luego ahí Keynes no funcionó. Pero aquí tenemos que en nuestra crisis el gobierno del presidente Zapatero aplica Keynes y nuestro plan E y lo que conseguimos es una deuda que es una losa que nos va a costar décadas. ¿Qué ha pasado? Pues ha pasado que se nos ha pasado por encima el que Keynes implica las recomendaciones de José al faraón, que le dice, en las crisis el faraón, el gobierno, tiene que gastar. Pero para eso, durante los años de vacas gordas, tiene que ahorrar y acumular recursos. Si nos enfrentamos a una crisis como hicimos aquí, como hicieron en Grecia, como hicieron en Italia, como hicieron en Francia, sin recursos, lo que hacemos es endeudarnos. Luego hay un problema serio y hay la aplicación de Keynes no se puede hacer a la ligera. Es peor el remedio que la enfermedad. La deuda es una losa que tiene que ser la prioridad del país, el desendeudarse. Claro, para eso hay que hacer medidas de ahorro.
Y entonces entramos en una situación que me recuerda a lo de la familia, que gastaba y vivía de lujo y de viajes y de coches y de derroche y de derroche. El padre se muere y el hijo mayor se queda con la economía de la familia y empieza a ahorrar y dice, ¡ay, madre mía, qué deuda tenemos! Y todos los hermanos menores, sobre todo las cuñadas, se quejan con lo bien que vivíamos cuando vivía el padre. Y lo que está es saneando el país, reduciendo la deuda lo mejor que puede, restringiendo, y eso es muy poco político y no suele estar muy bien recibido por quienes tienen que ajustarse el cinturón. Pero hay otros problemas. Por ejemplo, tenemos que hay variables importantes en la economía que son utilizadas como parámetros. Por ejemplo, ¿cuál ha de ser el porcentaje de intervención del Estado en la economía? Pues los marxistas dicen que el 100%, que el Estado tiene que controlar toda la economía. Y los liberales dicen que 0. Y los keynesianos pues dicen que tiene el Estado que tener intervenciones puntuales, pero muy potentes y contundentes, como hemos visto, ¿no? Y lo mismo dicen los monetaristas. Y luego la escuela austriaca más bien dice el Estado tiene que intervenir en crear las condiciones para la economía se pueda desarrollar, en asegurar, por ejemplo, pues los derechos, el garantizar la seguridad, pero no intervenir directamente en la economía. Es decir, es algo así como que el Estado tiene que poner el campo de fútbol, plantar el césped, cuidarlo, regarlo, segarlo, poner las porterías, incluso escribir el reglamento del juego, arbitrar el partido, pero no tocar pelota. ¿Qué es lo mejor? Ninguna teoría optimiza el porcentaje de intervención del Estado. Pero afortunadamente tenemos el método científico. Y el método científico nos dice que cuando tenemos una teoría, lo que tenemos que hacer es contrastarla con la realidad. Y aquí tenemos un problema, más bien dos problemas, con la ciencia económica. Porque la ciencia económica, por un lado, es una ciencia humana, es decir, no es determinista. Al contrario de las ciencias físicas o naturales, que son deterministas, donde todos los fenómenos están originados por una causa y esa causa crea unos efectos, y cuando son estudiados son conocidos y de la causa podemos anticipar el efecto y del efecto podemos deducir cuál fue la causa. Por ejemplo, podemos calcular con qué grado tiene que tirar un cañón para llegar a una distancia determinada e impactar en el suelo a esa distancia, o si sabemos a qué distancia estamos, podemos decir con qué ángulo tiene que tirar el cañón para llegar hasta aquí. Pero los seres humanos somos distintos a las cosas, no somos deterministas, no estamos determinados, somos seres libres y no actuamos por causas, nos condicionan, pero no nos determinan, actuamos por fines. Tenemos objetivos. Si ahora todos fuésemos en un autobús y el autobús frenase, nos iríamos todos hacia adelante porque estamos sometidos a una causa física y somos como cuerpos seres físicos. Pero si el autobús se para y abre las puertas, pues unos se bajan y otros no. ¿Por qué? Porque unos tenían el objetivo de ir a ver un amigo cerca de esa parada y otro tenía el objetivo de ir a comprar algo 3 paradas más allá. Luego, los seres humanos, al actuar como fines, somos impredecibles. Y por eso todas las ciencias humanas, como la historia, se explican a posteriori. Podemos explicar por qué los reyes católicos unificaron el país. Pero el día antes de que se casasen nadie tenía ni idea qué tenían en mente hacer los reyes católicos. Y cualquiera puede tener una idea que trastoque todo lo previsible y lo que viene siendo verdad. Y nos trunquen las series que están permanentemente pareciendo que son firmes y rígidas. Y puede venir alguien que se embarque y cruce el mar tenebroso y nos descubra un continente lleno de oro. Pues nos ha cambiado la economía de Europa. O alguien que invente el dinero, pues nos ha cambiado las reglas de juego. O alguien que invente las subprimes y nos venda un derivado de las hipotecas con segmentos de hipotecas sin ninguna garantía y llenas de riesgo y nos crea una crisis.
Y es imprevisible porque las intenciones solo se manifiestan cuando se ejecutan. Es en el momento en el que el señor se baja del autobús que todo el mundo sabe que quería bajarse el autobús en esa parada. Es el momento en que ya ha vendido en bolsa, cuando todo el mundo sabe que ese banco quería deshacerse de esa partida que tenía de activos. Luego tenemos un problema de que, acostumbrados a las ciencias naturales previsibles determinadas, nos cuesta asimilar que la economía y las ciencias humanas, insisto, como la historia, donde se ve más claro, no son previsibles. Hay estadísticas que nos pueden ayudar a ver tendencias, pero tenemos que día a día ver si esas tendencias se mantienen o se han truncado por cualquier motivo, porque alguien ha inventado algo. ¿Qué ocurre? Pues que hay otra característica importante de la ciencia económica como tal. Y es que según los sociólogos, se quejan de que su ciencia solo puede observar. Es decir, no puede la sociología hacer experimentos, porque un experimento alteraría la realidad que quieren estudiar. Y por tanto, experimentar cae fuera de las posibilidades de la ciencia económica. Pero sin embargo, a veces la historia nos ofrece experimentos que nos dan respuesta a preguntas que tenemos y que nos solucionan esas dudas como la que teníamos antes sobre si el gobierno debe intervenir en la economía o no. De hecho, el mayor experimento que se ha hecho en la historia de la humanidad ha sido sociológico. Hasta el punto ha sido el mayor que hemos cogido todo el mundo. No cabe más. Y lo hemos dividido en dos. Y en un continente, Canadá, Estados Unidos, México, hemos puesto economía de libre mercado. Y en otro continente, Rusia, China, hemos puesto economía centralizada, dirigida con un enfoque marxista. Y además hemos puesto, como todo buen ensayo se hace en cualquier laboratorio, dos testigos. En la parte de la economía liberal hemos puesto una islita llamada Cuba con el sistema contrario, es decir, comunista, y en la parte asiática hemos puesto otra islita de testigo, Formosa, con un sistema de libre mercado. Y hemos partido un continente, Europa, y en un lado hemos puesto libre mercado y en el otro lado hemos puesto comunismo. Y hemos llegado a partir países, Alemania, Yemen, Corea, Camboya, y en un trozo del país un sistema y en el otro otro. Y hemos partido una ciudad, Berlín, y en un lado hemos puesto un sistema y en el otro. ¿Qué mayor experimento? Que lo hemos dejado 50 años. Ortega nos diría 2 generaciones. Ortega llamaba a una generación a 25 años, porque él decía es el tiempo que suele estar al mando de un país, un colectivo, pues un grupo de líderes homogéneos que durante esa generación, por cierto, ahora estamos en un cambio generacional, como no hay más que ver las edades de los políticos que se van yendo y los que van entrando. Pues durante 2 generaciones, para que no podamos atribuir a uno de los equipos al mando del mundo el que ocurriese unas cosas o otras. Y podemos ver al final que no solo ha ido muy bien y ha prosperado con problemas el sistema liberal de libre mercado y ha sido un desastre el sistema marxista de economía centralizada, sino que la gente se jugaba la vida por saltar el muro de Berlín o escaparse de Cuba en patera para irse a Florida. Luego, podemos contestar que evidentemente el sistema centralizado tenemos que descartarlo y llama la atención cómo pueden estar surgiendo en este momento partidos marxistas y que esté ocurriendo en Venezuela lo que está ocurriendo, habiendo caído el muro de Berlín, habiendo tenido 50 años del mayor experimento que nos ha dejado clarísimo cuál es la solución de este sistema. Por otro lado,
tenemos en la metodología de la ciencia económica otro problema, que es la cantidad de variables, interacciones y realimentaciones, de tal forma que es muy complejo analizarlo todo. Y utilizamos una técnica que los que sois economistas la conocéis sobradamente, que es el Cetibus Paribus. Decir, bueno, vamos a analizar cómo se comportan dos variables, son dos sencillas, el precio con la demanda. Pero Cetibus Paribus, del resto no nos ocupamos porque están quietas, están constantes. Y vemos cómo el precio y la demanda, al bajar el precio hay más demanda, al subir el precio hay menos demanda. Y nos está diciendo que cuando la demanda, cuando el precio es infinito, la demanda es cero, porque nadie se gasta infinito para comprar nada, y según va bajando el precio, va aumentando la demanda, y cuando el precio es cero, la demanda es infinito. Está en todos los libros de texto. Pues es una barbaridad. Una barbaridad. ¿Cómo puede ser la demanda infinito? No podríamos tener barras libres. El colegio no podía repartir el libro anual ese que hace, aunque las barras libres del colegio a veces llaman la atención. Pero, ¿qué está ocurriendo? Pues que el Cetibus Paribus nos está ocultando una realidad que es evidente, que es que el ser humano es finito. Somos finitos en el tiempo, somos finitos en el espacio, somos finitos en nuestras necesidades y somos finitos en nuestro consumo. Y cuando alguien ha bebido un número de cervezas, que cada uno sabe cuáles son, deja de beber aunque se las regalen, porque está saturado, o porque sabe que ya no debe tomar más, o porque no le apetece más, o porque se ha caído al suelo. Pero la curva de demanda no hace así hasta el infinito. La curva de demanda, al llegar a la saturación, se trunca. Y hablo de la demanda agregada, porque claro, si la demanda agregada es la suma de las demandas de los individuos, y los individuos somos finitos, la demanda agregada tiene un momento de saturación. Y claro, al ser la vertical a partir de la saturación, aunque vayamos cortando más bajo y bajando el precio, seguimos sin vender más. ¿Por qué? Pues podemos estar en un momento dado que estamos saturados de pisos y aunque bajemos el precio de los pisos, seguimos sin vender pisos, porque el ser humano es finito. Y la teoría económica y los manuales eso no lo cuentan. Luego, estamos viendo cómo en la teoría hay margen de mejora. Lo que el libro está planteando no es tanto dar soluciones, sino estimular al lector, al pensador, a que dediquemos tiempo a ver cómo aprovechamos estas posibilidades de tener una mejor economía, más estable, más equilibrada, más humana, y no tenemos que parar ahí, sino reconsiderar todos los clichés, eslogans que tenemos asumidos como si fuesen ciertos. Por ejemplo, tenemos asumido, y ni lo discutimos, que el objetivo de una empresa es maximizar el beneficio. Pues eso es una barbaridad, porque si tenemos un nivel de saturación y extrapolamos el concepto de utilidad también para las empresas, porque las empresas necesitan una serie de recursos, una serie de servicios, necesitan pues que les reparen válvulas los fontaneros, necesitan recursos para pagar la nómina y para pagar a los proveedores, pero para eso no necesita beneficios infinitos, no necesita maximizar nada, necesita cubrir un requisito. Y los directivos lo saben muy bien, que es el presupuesto. Y se fija el presupuesto, una cantidad finita, para cubrir los recursos necesarios para cumplir con las necesidades que tiene que satisfacer. Entonces, ¿qué tendría que satisfacer? Recordemos, los que están familiarizados con la programación lineal, que hay una función a maximizar sujeta a una serie de limitaciones a satisfacer. Pues el beneficio es un recurso que es una necesidad a satisfacer, pero no a maximizar. Si tenemos esas curvas de utilidad que no están ampliándose hacia el infinito, sino que están alrededor del punto óptimo, y la utilidad, si la vemos, sería como una montañita, pues una vez que tenemos
presupuesto suficiente para cumplir el óptimo, todo presupuesto superior a ese nos está dando un superávit, nos está dando un excedente, que lo que podemos hacer es acumularlo en balance, en beneficios de ejercicios anteriores y tenerlo como reservas, pero realmente no lo estamos necesitando. Sí que es una garantía para el futuro, pero que no es algo que maximizar, sino que es algo que superar en un momento dado. Luego, hay margen para reconsiderar incluso, como digo, principios que damos por válidos e indiscutibles. Y el tema del libro va por ahí, de cuestionarnos nuestras creencias más radicales que tenemos de la economía. Podríamos estar hablando de otros temas, pero a lo mejor si entramos, como dice Esther, en preguntas pueden surgir otros temas y si no, pues podemos hablar de otros asuntos. Pero si alguien tiene preguntas, yo creo que sería bueno dar oportunidad a los que estáis aquí de hacer alguna pregunta. Bueno, yo creo que has hecho una magnífica exposición de tu idea. Yo comparto en gran medida todo o gran parte de lo que has dicho. No he leído el libro todavía, por consiguiente mi criterio en este momento es un poco todavía aventurado. Está basado en la calidad del autor, pero no en mi experiencia frente al libro, que espero tenerla pronto. Pero sí que me gustaría que adelantaras un poco cuál es tu visión o cómo tú tratas o crees que se debería tratar uno de los puntos que a mí me parecen más complicados de la economía, que es el tema del reparto de la renta y de la riqueza. Es decir, los beneficios, tú dices, no es necesario maximizarlos, pero la renta de las sociedades y de las personas es necesario maximizarlas. ¿En virtud de qué debe ponerse un límite o exigirse una redistribución y de qué manera? ¿Cómo se evita lo que llamamos el parasitaje? Es decir, que haya muchos parásitos que alrededor de una teoría o de una práctica o de una política vivan lo que se llama habitualmente del cuento, que desgraciadamente se da también. Bueno, no sé si te he hecho demasiado. No, pero además es interesantísimo, es vital y se trata en el libro. ¿Para qué quería Imelda Marcos 3.000 pares de zapatos si solo tenía 2 pies y solo se podía poner un zapato por pie? Es decir, si ya hemos satisfecho nuestras necesidades, pues está bien tener un plus de reservas para emergencias, el M3, reparaciones, accidentes, etcétera, etcétera. Bueno, en el libro yo parto de Marx. Y Marx, discrepo de él, pero le doy una razón en un punto y estoy contestando a tu pregunta, nos dice que el único que genera plusvalías, porque es el único que genera valor añadido, es el trabajador, es el obrero. Y, por tanto, como las plusvalías se queda con ellas el capitalista, le está usurpando lo que él ha generado. Por otro lado, Marx, y en esto es donde yo discrepo más, dice que la mercancía no genera plusvalías. Y pone el ejemplo del fardo de lino, que dice que es el mismo fardo de lino el que está en la India que el que está luego en Liverpool. Y, por tanto, no ha generado ningún valor añadido y ninguna plusvalía. Yo discrepo de él, porque creo que la posición de una mercancía le da valor añadido. Y ha habido unos gastos de transportes. Y, evidentemente, el lino, sobre todo en el siglo XIX, si está en Inglaterra, tiene unas posibilidades de tratamiento, de procesamiento con máquinas que le va a incrementar de valor porque va a tener un mercado adicional evidentemente superior que si se nos ha quedado en la India. Luego yo discrepo de Marx en que la mercancía sí tiene valor añadido. Máxime si esa mercancía son
medios de producción, son tornos, son talleres. Y por supuesto, si son robots. Si el obrero genera valor añadido, los robots están generando valor añadido, que son mercancías, muy especiales, pero mercancías. Luego, a mí me parece evidente que ambos, la mano de obra y el capital dueño de la mercancía, generan plusvalías. Luego, considero que si alguien invierte en un negocio y monta una empresa, monta una industria, esa industria es suya. Y todos los recursos, todas las mercancías son suyas. Pero si esa empresa empieza a funcionar y genera valor añadido, ese valor añadido ha sido producido por la contribución de la mano de obra con las mercancías de las que el capital es el dueño. Luego, si ese valor añadido se va acumulando como reservas y en un momento dado esas reservas se capitalizan, y se invierten en una sucursal, ¿hasta qué punto esa sucursal, producto de la acumulación de plusvalías, es decir, ya se ha retribuido a los proveedores, ya se ha retribuido al capital como dividendos, ya se ha retribuido la mano de obra como salario, pero ha habido un remanente de plusvalías? ¿Hasta qué punto esas plusvalías y la propiedad de esa sucursal no debía de repartirse? Si se reparte, es decir, si se capitaliza la mano de obra, tendremos que estamos potenciando la posibilidad de convertir poco a poco en inversor al trabajador. Luego, por esa vía se podría, de entrada, no solventar el problema, ni estoy diciendo en qué porcentaje tiene que ser la división entre la propiedad y la mano de obra, porque va a depender de dos cosas, de la capacidad de negociación y de la competencia. Por ejemplo, en el mundo del petróleo, que tú conoces bien, pues empezó a distribuir que el trabajo, que eran las petroleras, se llevaban el 80% y la propiedad, que eran los estados árabes, se llevaban el 20%. Y como tuvieron fuerza de negociar, lo bajaron al 75-25. Y luego fue una lucha al 50-50. Y han terminado que el trabajo, que son las petroleras, con mucha capacidad de negociación, pero lo que hacen es el trabajo, se están llevando ahora el 20%. Luego, el cómo se distribuye no lo sé, pero sé que será cuestión de negociación y de capacidad de competencia. Luego, lo que sí está claro, que en la plusvalía habría que repartir de alguna forma entre el trabajo y dar posibilidades de capitalizar el trabajo y, por tanto, de un ahorro sistemático y que los trabajadores vayan siendo, en parte, propietarios de la empresa que están contribuyendo a crear. Y eso es uno de los aspectos que hablo en el libro, ¿no? ¿Qué ocurriría? Pues que, evidentemente, si estamos dejando, como hemos visto, que somos seres finitos, que alguien tenga rentas que le sobran y las reinvierte, tiene más rentas, y si esas las acumula, pues cada vez más rentas. Luego, evidentemente, llegas a una situación de que hay entidades o personas que tienen unas rentas que no pueden usar, pero que van acumulando en rentas. Luego, sí se puede distribuir. Hay otro aspecto del libro, contestando también a tu pregunta, que sí quiero tratar, que es el concepto del don. Cuando yo me planteé en esta necesidad de revisar la economía, hice dos cosas. Una, intentar ver la economía con ojos nuevos, y se me ocurrió que el mercado realmente es un diálogo. Entonces hice un análisis del mercado lingüístico. Y al final no sabía si dejarlo o quitarlo, y lo he dejado en el anexo. Para los filólogos es una delicia, para otros puede ser un rollo, pero como está en el anexo lo podéis dejar. Pero te da una visión de la economía muy interesante, porque te ilustra muchos aspectos de la realidad mercantil desde el punto de vista lingüístico y hermenéutico, es muy curioso. Pero el otro tema es ver la economía desde cero, y se me ocurrió, bueno, pues un sistema axiomático, como recomiendan las ciencias matemáticas, y buscar un principio. Y ese principio a mí se me ocurrió que podía ser la propiedad.
y analizo la necesidad de la propiedad, la función de la propiedad, el porqué de la propiedad y el cómo se van generando la propiedad o la apropiación, pensando en nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, ¿no? Y me salto esa parte, os lo dejo leer los que tenéis el libro, pero veo que para transferir la propiedad es necesario una donación. No sé si llevas reloj, pero llevas corbata. El que tu corbata pase a ser de otro necesita que tú se la des, o gratis, o a cambio, o incluso el reloj, o a gratis, o a cambio de otro reloj, o a cambio de una promesa, o a cambio incluso de dinero. Pero está en tu donación el que pase esa propiedad, que es tuya, a otro. ¿Qué ocurre? Pues yo imagino que el principio de la economía y del comercio fueron donaciones. Es decir, imagino que llegó el pescador con 7 peces y como no tenía nevera y solo se podía comer 3, pues se las dio 2 al vecino. Y además, como el vecino, imagino que eran clanes, pues eran de la familia, o sea, o era el primo, o era el hermano, o era el sobrino, o era el hijo, Luego, la economía empezó con donaciones. Y claro, el que le dio los peces, cuando luego cogió la cosecha, pongamos de manzanas, pues cogió unas cuantas manzanas y se las dio al pescador. Luego, imagino que la economía empezó por un intercambio de donaciones. Y eso nos llevó al trueque, que era un avance técnico importante, porque en la donación estás pendiente de que alguien te dé lo que tú necesitas o puedas necesitar. Pero en el trueque te permite ofrecer algo que tú tienes en busca de que alguien te dé lo que tú necesitas. Pero eso va alejando el espíritu de la donación, que era pura generosidad. ¿Qué ocurre? Pues que en el trueque surge el concepto de beneficio, porque empiezas a dar más importancia a lo que recibes que lo que das. Y te esfuerzas en que te den lo más que puedas sacar y en dar tú lo mínimo. Y ahí surge la idea de beneficio. Y se aleja el espíritu del trueque. Cuando nos surge el dinero, otra innovación, otra técnica importante, valiosa, que facilita el intercambio, pues el dinero es anónimo. Entonces la donación ya ahí se pierde, porque lo que das es dinero. Y el dinero lo que das no es un regalo, no es una donación. Es adquieres un derecho o saldas una obligación con el dinero. Luego se nos va el espíritu del don. Una de las cosas que yo sugiero en el libro es intentar recuperar el espíritu de la donación. Y claro, yo he tenido la doble faceta de profesor de economía en la Escuela de Industriales y de empresario. Y yo como empresario no me veía yo haciendo cosas para regalar. Y en la teoría no veía yo encajar, si hay que maximizar el beneficio, haciendo cosas para regalar. Sin embargo, hay una fórmula donde podemos recuperar el espíritu del don generalizable, que no es dar cosas, sino darnos a nosotros mismos en lo que hacemos. Es decir, hacer lo que quiera que hagamos lo mejor que podemos y volcarnos en ello, pensando en que va a ser utilizado y va a dar servicio a otros. Y en ese darnos en lo que hacemos tenemos una recompensa inmediata, porque nos vamos haciendo lo que somos en base a lo que hacemos. Es decir, si lo que hacemos es estudiar, nos hacemos estudiantes, no matriculándonos. Y si lo que hacemos es zapatos, nos hacemos zapateros. Y si hacemos buenos zapatos, nos hacemos buenos zapateros. Entonces, si nos volcamos en darnos y en hacer bien lo que hacemos, lo que estamos es realizándonos. Es decir, siendo realidad plena de lo que podemos ser. Es decir, el objetivo sería no maximizar el beneficio, sino maximizar la realización. El conseguir hacer la mejor versión de nosotros mismos de las posibles versiones que tenemos al alcance de la mano. Y en eso tenemos la satisfacción de la obra bien hecha, de poder presumir, eso lo hice yo. Buonarroti se hace Miguel Ángel tallando el David y pintando la Capilla Sixtina. Y Cristóbal se hace Colón descubriendo América. Y en lo que hacemos y en lo que nos damos es donde nos hacemos. Luego, por ese camino de recuperar el espíritu del don, creo que hay una posibilidad de olvidarnos de estimular la demanda y el consumo y el adquirir cosas, porque incluso pienso que las nuevas tecnologías nos van a poder permitir
ir prescindiendo de la propiedad en muchos casos, porque la esencia de la propiedad es poder tener algo en plena disponibilidad para cuando la necesitemos. Para eso tenemos algo, para eso tenemos un martillo en casa, para que cuando necesitemos un martillo podamos tener un martillo sin preguntar nada a nadie. Pero las nuevas tecnologías nos permiten la posibilidad de acceso y disponibilidad. Es decir, yo para usar y satisfacer la necesidad de un automóvil no necesito ser propietario de un automóvil a plena disposición de mis necesidades, sino que puedo tener un Car2Go que va a estar disponible y accesible. Luego, es muy posible que a partir de que se vayan implantando las tecnologías 4.0 y la digitalización, muchas cosas que hoy tenemos, por ejemplo el taladrador, que le usas una vez cada vez que te mudas y no vuelves a usar, posiblemente dejemos de tener tanta necesidad de propiedad como de acceso y disponibilidad. No sé si te he contestado o lo he complicado más. Sí, me has contestado muy bien, te lo agradezco. Y no quiero convertir esto en un diálogo. Ay, perdón. Me has contestado muy bien y lo agradezco. Y no quiero convertir esto en un diálogo, pero me encanta lo que has dicho y ojalá se pudiera convertir en realidad. Lo que ocurre, y no quiero hacer de abogado del diablo, porque la amistad me lo impediría, entre otras cosas, pero sí me parece que quizás, repito, no he leído el libro todavía y por consiguiente es un poco atrevido, pero observo un cierto tono idealista. Tú has dicho que el ser humano es finito, y es verdad. Y yo no me voy a poner más zapatos de los que me puedo poner por mucho que los desgaste. Eso también es verdad. Pero el ser humano es lo mejor, capaz de lo mejor y capaz de lo peor. Y el ser humano se distingue por sus grandes posibilidades de virtudes y por sus grandes posibilidades de defectos. Y hay una cosa que desde toda la vida se han llamado los pecados capitales, de los cuales el más tremendo para mí es la soberbia. Y es un pecado capital abundantísimo, abundantísimo, vamos. La soberbia, la avaricia, el afán de quedar por encima del vecino, aquello que dicen los ingleses de que la hierba del vecino luce más verde. Pues esto es el envidia. ¿Y para qué? Para nada, por una necesidad de satisfacer el ego. Pero es que el ego, que no está sujeto a las leyes de la demanda y de la oferta, sino que es algo que está sujeto a las leyes psicológicas. Y hay sujetos, y yo les he conocido, y muchos de vosotros los conocéis también, y con los cuales he trabajado, y que son elementos de estudios, me atrevería a decir casi de psiquiátrico. Es decir, que ¿para qué este señor se empeña en quedar por encima de no sé quién, que además ni le hace más guapo, ni más rico, ni más nada? Pero esto hay que contar con ello, Carlos, lamentablemente. Y eso condiciona mucho la economía. Yo diría que condiciona hasta un punto tal que a veces pasamos por la vida y no nos damos cuenta de ello. Y perdona que añada este codicilo. No, sí, tienes toda la razón. En esa parte del libro que digo que hago un análisis lingüístico, veo que los bienes tienen como lenguaje dos sentidos, un sentido real y un sentido simbólico. Y el sentido simbólico justo pues es psicológico. Le añadimos un valor simbólico que puede ser estético o de moda o de identificación de estatus y evidentemente satisface unas necesidades psicológicas de autoestima, pero es claro que el tener más a veces lo que está buscando es satisfacer carencias de otro estilo, por ejemplo de afecto, por ejemplo de autoestima. Entonces, la forma de pensar que soy igual que aquel es tener el mismo coche
o la misma corbata o los mismos zapatos o lo que quieras. Luego, efectivamente, el hombre es complejo. Pero lo que sí está claro es que es posible la educación en muchos sentidos. Y hay una gran carencia de educación de convivencia y de educación de valores. También se tiene que aprender y se tiene que enseñar a valorar, el dar prioridad a cubrir necesidades, a dar prioridad a cubrir necesidades simbólicas, metafóricas, casi metafísicas, que no tienen ningún valor de satisfacer auténticas necesidades, como puede ser el comer, como puede ser el no pasar frío, como puede ser, etcétera, etcétera. Y que efectivamente las cosas no suplen las carencias de afecto ni las carencias de complejos, efectivamente. Tienes toda la razón. No digo que sea fácil. No niego tampoco que haya una pincelada de idealismo, pero es un estímulo también. No hay posibilidad de mejora si no tienes un objetivo en donde puedas superar la realidad con la que te encuentras. Hola, gracias, papá. Tres cosas. No puedo estar más de acuerdo contigo en la teoría de que efectivamente maximizar el beneficio como objetivo estudiado en la universidad es un error. Es limitado y de hecho lo he defendido hasta tal manera que llegué a suspender la universidad en primero de carrera solo por defender lo contrario, ¿no? Defender que la economía tendría que estar planteada de otra manera, que las empresas deberían de, como objetivo máximo, dar servicio y no como una ONG, sino asegurando que tienen los costes cubiertos para que den un servicio mantenido a largo plazo. Y eso tendría que ser así. No lo es. No lo es porque, como hablamos Joaquín, hay más cosas. Tenemos la pirámide de Maslow diciendo que hay un montón de necesidades, que tú estás hablando de las mínimas, pero hay autorrealización, hasta el final, ¿no? Hay la maldad del ser humano, ¿no? Donde entran todos los pecados capitalistas y demás. Pero a mí me gustaría preguntarte, ¿no? Porque es muy fácil, desde luego el cambio está en los atípicos, ¿no? Tu propuesta es atípica porque está fuera del sistema, ¿no? Y solo se puede cambiar el sistema desde fuera, desde dentro no se puede, ¿no? Entonces me encanta porque es un paso más la propuesta, pero yo te reto a que me digas cuál podría ser en tu cabeza el primer paso. Bueno, pues el primer paso es el subtítulo del libro. Va a pasárselo a ese señor que lo había pedido, perdón. Que es por el camino de la oferta. Es decir, si para empezar nos desenfocamos de la obsesión del consumo y la demanda y nos centramos en la oferta, por el lado del que comentábamos de hacer las cosas bien, porque hay una ley económica, que es la ley de Say, que dice que el buen producto genera su propia demanda. Luego, si hacemos algo bueno, va a haber quien tenga interés en eso. ¿Qué hay más? Pues por el lado de la demanda tenemos también una forma de estimular una economía, además sin inflación. Es decir, si tenemos las dos curvas, si tenemos la curva de la oferta así, desde vuestro punto de vista, es decir, aquí los precios y allí la actividad económica, y aquí tenemos la demanda. Y Keynes nos dice, subamos la demanda y nos desplazamos más lejos del origen, estamos activando la economía. Simultáneamente estamos subiendo el precio, hasta tal punto que los keynesianos siempre han asociado inflación con desarrollo. Y dicen, si hay inflación es que va a haber desarrollo. Y están convencidos de que si queremos desarrollo tenemos que asumir la inflación. Y se quedaron totalmente desconcertados cuando llegó la estagflación, donde había inflación, pero había recesión. Y se llegó a hablar del fin de Keynes, ¿no? Y no lo entendieron. ¿Qué estaba pasando? Pues que teníamos aquí la demanda, aquí la oferta, con el precio del petróleo. Los costes suben, los precios suben, la oferta se encarece, hace así,
Ha subido los precios, hemos cortado más alto, pero más a la izquierda, y hemos tenido recesión con inflación. ¿Qué está ocurriendo? Pues que si usamos el lado de la oferta y la bajamos, tenemos expansión, crecimiento y control de precios. Luego, mi camino es por el lado de la oferta, es decir, controlemos la oferta, esforcémonos en hacer las cosas no solo con calidad, sino ajustando costes, y ajustemos precios y estimulamos el consumo y satisfacemos más necesidades. Luego, tu pregunta, ¿cuál es el camino? El camino de la oferta, esforzándonos en ofrecer buenos productos en calidad y precio. Muy complicado, pero ese es el camino, es factible. Bueno, como sabes, me encanta oírte. Gracias. En general, y bueno, yo esperaba, y supongo que el libro me encantará, una exposición. Pero no defraudar. No creo. Fuera de lo corriente, con esas ideas frescas y nuevas que nunca se te ocurren o que en algún momento lo piensas como ilusorio, ilusión. De todas formas, sí te quería preguntar concretamente, me llama mucho la atención el título del libro, Economía con Karma. Entonces yo el tema del karma lo veía como algo, no sé, espiritual, filosófico, y estoy viendo muchas cositas ahí detrás de todo eso, pero ¿cómo has llegado a este nombre? Pues te agradezco la pregunta, porque efectivamente yo me he enterado lo que quería decir el karma hace poco, vamos, ahora un año, ¿no? Porque me lo tuve que mirar en el diccionario cuando me vino la idea de usar la palabra karma. Y el karma, según el diccionario, es un concepto hindú que dice que es el impacto que tienen nuestras acciones en los demás. Todo lo que hacemos tiene impacto en alguien. Si vamos corriendo tiene que apartarse la gente, y si nos paramos chocan los que vienen detrás, y si hacemos algo bueno repercute en los demás, incluso en gente con la que no tenemos contactos a través de otros. Luego, esa es la idea hindú. Pero a mí me llegó la palabra de otro lado que hace referencia a lo que estamos hablando. Y es que en Estados Unidos han empezado a surgir un grupo de empresas y de empresarios que no se enfocan en el stockholder, no se enfocan en el accionista, no se enfocan en el propietario y por tanto no se enfocan en el beneficio, sino que se enfocan en los stakeholders, es decir, en atender las necesidades de todos los que están afectados por la actividad de la empresa. Léanse proveedores, léanse clientes, léanse empleados, léanse medio ambiente, léanse los vecinos. Si tú pones una empresa con explosivos al lado de una vivienda, tu karma es muy negativo para el que está al lado por el riesgo que le haces correr, ¿no? Luego, de ahí vino la idea de una economía nueva, es una economía no enfocada al beneficio, no sometida al stockholders, sino con un énfasis de dar servicio. Pero no dar servicio al cliente, sino también al proveedor, y también al empleado, y también al Estado, y también al vecino, y también al stockholders. Y se creó el año pasado, en 2016, por una empresa de inversiones, GlobalX Funds, que creó un fondo para invertir solo en acciones de stakeholders. Y el indicativo, el label, pues lo llamó Karma. Digo, qué nombre tan curioso, porque además da un nombre novedoso, que ha sido un desastre de marketing, porque la gente lo ve como tú comentabas, hasta tal punto que la editora, el primer diseño de las tapas fue un monje budista meditando. Y yo lo cambiamos, digo, quítame el monje budista y ponme esa idea de trascendencia, un horizonte y una luz más allá del horizonte, que es, los que tengáis el libro a mano lo podéis ver. Pero evidentemente la idea del karma no es hindú en el texto. La economía con karma es una economía sensible al impacto de lo que hagamos. Y eso aplica a la empresa, y aplica al gobierno, y aplica a
cada individuo y aplica al padre y aplica al hijo. Es ser sensible a las repercusiones de lo que estemos haciendo. Que es buen momento para el cambio, ojalá. Yo creo que sí. Haya mucho éxito. Yo creo que sí, porque es que en Estados Unidos está ocurriendo. O sea, esto es un hecho. Que hay gente sensible, quizá que ha superado sus necesidades y está buscando nuevas formas de sentirse útil. Y no hay que hacer grandes cosas, sino hay que hacer bien lo que hagamos. La historia de los 3 picadreros, que la habréis oído alguno de vosotros, ¿no? De 3 picadreros que están haciendo un sillar. Y le preguntas, ¿y tú qué haces? Dice, pues un sillar. Y al de al lado dice, ¿tú qué haces? Dice, una columna. Y dice, ¿tú qué haces? Una catedral. Pues hay que tener un horizonte de la repercusión de lo que estás haciendo. Y la preocupación por cómo va a impactar lo que estás haciendo. No hagamos juguetes que van a intoxicar al niño que lo chupe o que va a cortar al niño que juegue con eso. O utensilios que van a romperse la silla con el primero que se sienta. Sino ir por el camino de la oferta, haciendo lo que hagamos lo mejor que podamos, en calidad-precio. Sencillo. Idealista. Pues el que se ponga a hacerlo, si veis cómo va el ETF, como un tiro, porque también se atiende a los beneficios, pero no solo a los beneficios. Entrar. En el libro tenéis los datos, podéis meteros en el ETF y ver, pero vamos, como un tiro, tiro. ¿Algún otro tema? Bueno, pues solo comentar y me despido. Si no hay más preguntas. Yo quería hacerte un comentario. Todas las que quieras. Tú tienes prioridad. No, yo todo lo contrario. Carlos, bueno, te diré que, como han comentado aquí algunos compañeros, todavía no he leído el libro, pero tu presentación me ha despertado un interés mucho más intenso todavía en leerlo. Has dicho muchísimas cosas interesantes que además me han encantado, pero en especial me quedaría con la frase del hacer la mejor versión de nosotros mismos. Sí, yo creo que eso es lo que hay que optimizar. Vital, es la base. Además, a mí me entronca con lo que en mi casa siempre me enseñaban. Mi padre me decía, las cosas hay que hacerlas bien y despacio. Con trabajo, pero sobre todo bien y con su tiempo. Tengo la impresión, no sé si me equivoco, que has utilizado la economía como vehículo para trasladar una filosofía de vida estupenda, que si realmente se pudiera llevar y en algún momento se llega a llevar a la práctica, tendremos una economía y una sociedad fantástica. Yo espero que se pueda implementar algún día, creo que es posible, o sea, porque no son grandes algoritmos ni son grandes ecuaciones, o sea, es dar cada uno de nosotros lo mejor de sí, y eso está al alcance de todos. Así tendremos una economía con más karma. Es un cambio de actitud, pero voy a aprovechar una palabra que has dicho de una filosofía, ¿no? Y evidentemente el libro trata de economía, pero no es un manual de economía. Si vais a las referencias, la inmensa mayoría, cito autores economistas, son filósofos, porque es una reflexión sobre la economía, lo cual te da libertad para poder ser un poco idealista, ¿no? Pero efectivamente hay mucho de filosofía en el libro. Y bueno, tirar de las últimas páginas y leer autores. Para empezar, por ejemplo, el primero que cito, porque creo que es vital, y esto es importante para la economía, es Aristóteles. Aristóteles nos dice desde el principio de la economía, que para mí es el primer economista, que una de las funciones del dinero es la unidad de medida de la riqueza. Y dice, y como tal unidad de medida hay que mantenerla constante. Hasta tal punto que dice, y no está bien cobrar intereses por prestar dinero, porque nadie que presta al vecino la cinta de medir dice, oye, devuélvemela con 3 centímetros más. Hasta tal punto que cuando luego los árabes traducen Aristóteles y Santo Tomás explica Aristóteles, y dicen que el cobrar interés es pecado.
Bueno, es que no cambias la unidad de medida por cobrar interés, estás cobrando pues el riesgo del préstamo, estás cobrando los beneficios o rentabilidades a las que renuncias por haber prestado ese recurso, pero es muy importante el mantener esa estabilidad monetaria. Y creo que en Europa, si no nos desviamos, tenemos una suerte enorme, porque hemos heredado la disciplina monetaria del marco alemán. Los alemanes sufrieron con Weimar, con una inflación, como recordaréis, que multiplicaron por millones para pagar la deuda de guerra que tenían de la Primera Guerra Mundial, y reaccionaron diciendo es importantísimo mantener estabilidad monetaria. Y el euro lo ha heredado, hasta el punto de que el primer mandato al Banco Central Europeo es estabilidad monetaria. Ahora, con esto de las crisis, hay un segundo mandato de decir, bueno, interven monetariamente ante situaciones donde haya falta algún tipo de liquidez, y ahora, en base a ese segundo mandato, están comprando deuda para bajar los intereses. Pero sujeto al primer mandato. Es decir, el primer mandato es mantener la estabilidad monetaria del euro. Pues, Carlos, si no tenemos ninguna pregunta, consulta, damos por finalizada la presentación, agradeciéndote hayas estado con nosotros y nos hayas brindado la oportunidad de conocer más detalles de tu libro. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Esther. Y muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Gracias.